Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Marvin el marciano, más peligroso de lo que crees. Su primera aparición fue en un corto muy diferente al que imaginas. Aunque hoy es uno de los villanos más reconocidos de los Looney Tunes, Marvin el marciano debutó en 1948 en el corto Hair Devil Hair. En esa primera aparición todavía no tenía el nombre oficial con el que lo conocemos ahora. De hecho, al principio era simplemente un marciano sin identidad clara, creado como un antagonista serio para Bugs Bunny. Lo curioso es que su diseño ya estaba casi completo desde el inicio, incluyendo su casco romano con escobilla y su falda verde. A diferencia de otros personajes que cambiaron mucho con el tiempo, Marvin nació prácticamente con su imagen definitiva. En ese corto, intentaba destruir la Tierra porque obstruía su vista de Venus, una motivación absurda pero presentada con total seriedad. Esa mezcla de amenaza real y actitud tranquila fue lo que lo hizo destacar. El público encontró gracioso que un personaje tan pequeño y calmado quisiera hacer algo tan extremo. Desde su debut, quedó claro que no era un villano explosivo, sino uno frío y educado. Esa combinación lo convirtió en algo único dentro del universo animado. 2. Su voz tranquila es parte de su mayor amenaza. Uno de los detalles más sorprendentes de Marvin es que nunca grita ni pierde el control, incluso cuando está a punto de destruir un planeta. Su voz original fue interpretada por Mel Blanc, el legendario actor que dio vida a muchos personajes de Looney Tunes. En lugar de hacerlo sonar malvado o exagerado, decidió darle un tono suave, educado y casi tímido. Esa decisión cambió por completo la forma en que el público lo percibía. Marvin puede estar activando un arma capaz de borrar la Tierra, pero lo hace hablando con absoluta calma. Esa contradicción crea un efecto cómico muy fuerte, porque sus acciones son extremas mientras su actitud es tranquila. En animación, esto se llama contraste, cuando lo que ves y lo que escuchas generan una diferencia intencional. Ese contraste fue clave para que el personaje se volviera memorable. Muchos villanos dependen de la rabia o la fuerza, pero Marvin depende de su serenidad. Su educación exagerada lo hace incluso más inquietante, y justamente por eso funciona tan bien como personaje. 3. Su diseño está inspirado en un soldado romano. El casco que usa Marvin no es casualidad ni un simple adorno espacial. Está inspirado en el casco de un centurión romano, que era un soldado del antiguo Imperio Romano. Ese detalle le da una apariencia militar, aunque nunca se explica directamente en los cortos. La escobilla roja que sobresale en la parte superior imita el penacho que llevaban esos soldados para distinguirse en batalla. Esto hace que Marvin parezca un pequeño comandante interplanetario. Además, su falda verde recuerda ligeramente a una túnica antigua, reforzando esa idea de guerrero clásico en versión espacial. Lo interesante es que, aunque es un marciano, su vestimenta conecta con la historia humana. Esa mezcla de pasado antiguo y ciencia ficción le da un estilo único. No parece un extraterrestre común lleno de tentáculos o luces brillantes. Es simple, redondo y con pocos rasgos visibles, ya que ni siquiera se le ven los ojos completos. Ese minimalismo en su diseño lo hace fácil de reconocer al instante. Con muy pocos elementos lograron crear una silueta inolvidable. 4. Fue uno de los pocos villanos que realmente intentó destruir la Tierra varias veces. A diferencia de otros enemigos de Bugs Bunny que solo quieren atraparlo o vencerlo, Marvin tiene objetivos mucho más grandes. En varios cortos intenta literalmente destruir la Tierra usando su famosa arma llamada Illudium Q-36 Explosive Space Modulator. Aunque el nombre suena complicado, básicamente es un dispositivo explosivo de ciencia ficción con un nombre exageradamente largo para hacerlo más gracioso. Lo curioso es que sus planes casi siempre fallan por pequeños detalles, no por falta de poder. A veces el explosivo no funciona como espera, o Bugs interfiere de manera inesperada. Pero lo importante es que Marvin no busca venganza personal, sino cumplir una misión espacial. Eso lo hace diferente de otros personajes que actúan por emoción o enojo.
Él actúa como si estuviera siguiendo órdenes oficiales. Su actitud profesional frente a algo tan extremo lo vuelve aún más cómico. Es un villano que piensa en grande, literalmente a escala planetaria. Y aún así, termina frustrado por situaciones ridículas. Esa combinación de ambición gigantesca y resultados fallidos es parte de su encanto. 5. Su popularidad creció décadas después de su creación. Aunque apareció por primera vez en los años 40, Marvin no fue inmediatamente el personaje más famoso de los Looney Tunes. Su verdadera explosión de popularidad ocurrió en los años 90. Durante esa década comenzó a aparecer en camisetas, mochilas y todo tipo de productos. Su imagen pequeña y oscura con el casco rojo se volvió muy atractiva para el público joven. Además, participó en la película Space Jam de 1996, lo que lo presentó a una nueva generación. A diferencia de otros personajes clásicos que siempre fueron protagonistas, Marvin ganó fama con el paso del tiempo. Se convirtió en un símbolo alternativo dentro del universo Looney Tunes, más misterioso y diferente. Su estilo serio encajaba bien con la estética noventera que valoraba personajes más cool. Incluso personas que no habían visto sus cortos originales reconocían su imagen. Esto demuestra que un personaje puede tardar décadas en alcanzar su máximo impacto cultural. Marvin pasó de villano secundario a ícono global gracias al paso del tiempo y al merchandising. Número 6. Su creador también dio vida a otros villanos clásicos. Marvin el Marciano fue creado por el animador y director Chuck Jones, una de las mentes más importantes detrás de los Looney Tunes. Lo interesante es que Jones también participó en la creación o desarrollo de personajes como el Coyote y el Correcaminos, lo que demuestra su habilidad para diseñar antagonistas memorables. A diferencia de villanos ruidosos o exagerados, Jones quería que Marvin fuera tranquilo, casi inexpresivo, pero peligroso. Esa idea rompía con lo habitual en los dibujos animados de la época. Jones tenía un estilo muy particular que apostaba por el humor inteligente y el ritmo pausado. Por eso, Marvin no necesita hacer grandes gestos ni gritar para llamar la atención. Su presencia se basa en la tensión que genera su calma absoluta. El creador buscaba que el público riera por lo inesperado, no por lo obvio. Esta forma de construir personajes ayudó a que Marvin se sintiera distinto desde el principio. Su personalidad fue pensada cuidadosamente, no improvisada. Y eso explica por qué sigue siendo tan recordado décadas después. 7. No tiene boca visible, pero eso nunca fue un error. Uno de los detalles más curiosos de Marvin es que casi nunca se le ve la boca. Solo se distinguen sus grandes ojos blancos sobre un rostro completamente oscuro. Esto no fue un descuido del dibujo, sino una decisión artística muy clara. Los animadores querían que su expresión fuera mínima para reforzar su personalidad fría y controlada. Al no tener boca visible, su rostro parece más misterioso. Aún así, el público entiende perfectamente lo que siente gracias al movimiento de sus ojos y al tono de su voz. Esto demuestra que un personaje no necesita muchos rasgos para transmitir emociones. En animación, a veces, menos es más. La simplicidad ayuda a que el diseño sea más fácil de reconocer y recordar. Además, su casco cubre casi toda su cabeza, reforzando esa sensación de figura cerrada y distante. Esa ausencia de boca también evita que se vea exageradamente cómico. Así se mantiene esa mezcla extraña entre adorable y amenazante que lo caracteriza. 8. Tiene una mascota espacial llamada K9. Muchos recuerdan a Marvin, pero pocos hablan de su compañero fiel, un perro espacial llamado K9. Este personaje es básicamente una versión marciana de un perro terrestre, pero con casco y apariencia futurista. K9 apareció junto a Marvin en varios cortos clásicos. A diferencia de su amo, el perro suele mostrar más emociones visibles. Aunque no habla, participa activamente en los planes espaciales. Su presencia añade un contraste interesante, porque suaviza la imagen fría de Marvin. Ver a un supuesto destructor de planetas acompañado de su mascota crea una escena curiosa y hasta tierna. Además, demuestra que Marvin no es un villano solitario, sino que tiene compañía.
K9 también ha aparecido en series más modernas de los Looney Tunes. Esto indica que el personaje no fue olvidado con el paso del tiempo. La relación entre ambos aporta un lado menos conocido del marciano. Y aunque Marvin quiera destruir mundos, siempre parece cuidar bien a su perro. 9. Apareció en videojuegos mucho antes de ser tendencia retro. Marvin no solo brilló en la televisión, también tuvo presencia en el mundo de los videojuegos desde los años 90. Participó en títulos de consolas como Sega Genesis y Super Nintendo, cuando los gráficos eran simples y en 2 dimensiones. En esos juegos solía aparecer como jefe final o enemigo importante. Esto significa que ya era considerado un personaje fuerte dentro del universo Looney Tunes. Su inclusión en videojuegos ayudó a que nuevas generaciones lo conocieran. En esa época, no todos los personajes clásicos lograban dar el salto a las consolas. El hecho de que Marvin estuviera presente muestra su relevancia. Además, su estilo espacial encajaba muy bien con escenarios futuristas y niveles llenos de tecnología. Esto hacía que su participación fuera natural dentro de ese formato. Los videojuegos ampliaron su impacto más allá de los cortos animados. Así, Marvin se convirtió en parte del entretenimiento interactivo mucho antes de que lo retro se pusiera de moda. 10. Fue uno de los pocos personajes que cruzó al cine moderno. Marvin logró algo que no todos los personajes clásicos consiguieron: aparecer en películas que mezclaban animación con actores reales. Participó en Space Jam junto a estrellas del baloncesto y también tuvo presencia en Looney Tunes Back in Action. Estas producciones lo llevaron a un público que quizás nunca había visto sus cortos originales. En el cine moderno, mantuvo su personalidad calmada y su estilo elegante. No fue cambiado radicalmente para adaptarlo a nuevas audiencias. Eso demuestra que su esencia sigue funcionando incluso décadas después de su creación. Además, aparecer en películas de alto presupuesto ayudó a reforzar su lugar dentro de la franquicia. No todos los personajes secundarios reciben ese tipo de exposición. Marvin pasó de cortos animados en blanco y negro a grandes pantallas con efectos especiales. Ese salto demuestra su resistencia al paso del tiempo y confirma que su figura pequeña sigue teniendo un impacto enorme. 11. Su nombre oficial tardó años en consolidarse. Aunque hoy todos lo conocemos como Marvin el Marciano, ese nombre no se usó de forma clara desde el principio. En sus primeras apariciones, simplemente era presentado como un marciano sin identidad específica. No existía un anuncio formal dentro del corto que dijera su nombre completo. Con el paso del tiempo, el estudio comenzó a utilizar Marvin the Martian en productos, guías y materiales promocionales. Fue más una construcción externa que una presentación directa dentro de la historia. Esto era común en personajes secundarios que no estaban pensados inicialmente como protagonistas. A diferencia de Bugs Bunny, cuyo nombre era repetido constantemente, Marvin ganó identidad poco a poco. La consolidación de su nombre ayudó a fortalecer su marca como personaje independiente. Esto también permitió que apareciera en juguetes y mercancía con una identidad clara. El hecho de que su nombre se popularizara después demuestra que su éxito fue creciendo con los años. No nació como estrella principal, pero terminó siendo una figura icónica. Ese proceso gradual es parte interesante de su historia. 12. Su planeta nunca fue mostrado con detalle en los cortos clásicos. Aunque Marvin es marciano, los cortos clásicos casi nunca muestran Marte como un mundo desarrollado o con ciudades visibles. Generalmente aparece el espacio exterior o el interior de su nave, pero no una civilización marciana compleja. Esto deja mucho a la imaginación del espectador. No se presentan otros marcianos con la misma apariencia que él en esas primeras historias. Eso crea la sensación de que podría estar actuando solo o representando a una sociedad que nunca vemos. En lugar de construir un planeta detallado, los creadores se enfocaron en el conflicto con Bugs Bunny. Esta decisión simplificó las historias y las hizo más directas. También evitó explicar demasiado sobre su origen. En animación clásica, menos contexto significaba más rapidez narrativa.
Esa falta de información concreta convirtió a Marvin en un personaje más misterioso. Su hogar es más una idea que un lugar específico en pantalla, y ese vacío narrativo hace que su figura resulte todavía más intrigante. 13. Fue parte de especiales navideños animados. Marvin no solo participó en historias espaciales, también apareció en especiales temáticos como los navideños. En producciones posteriores de televisión, fue incluido en episodios ambientados en épocas festivas. Ver a un personaje que suele querer destruir planetas en un contexto navideño resulta bastante curioso. Esto demuestra su versatilidad dentro del universo Looney Tunes. No quedó limitado a historias de ciencia ficción. En estos especiales mantiene su personalidad tranquila, pero adaptada al tono festivo. La inclusión en este tipo de programas muestra que ya era considerado parte importante del elenco. No todos los personajes secundarios eran invitados a producciones especiales. Su presencia en eventos temáticos amplió su alcance más allá de los cortos originales. También ayudó a que nuevas generaciones lo asociaran con diferentes contextos. Esto consolidó su lugar como personaje recurrente y no solo como villano ocasional. 14. Su figura fue utilizada en campañas publicitarias oficiales. Con el paso de los años, Marvin fue elegido para aparecer en campañas publicitarias oficiales asociadas a la marca Looney Tunes. Esto significa que su imagen fue usada para promocionar productos y colaboraciones comerciales. No todos los personajes del catálogo recibieron esa oportunidad. Su diseño simple y llamativo lo hacía ideal para impresión en ropa, accesorios y anuncios. Las empresas buscaban personajes reconocibles al instante, y Marvin cumplía perfectamente con esa característica. Además, su actitud calmada le daba un aire diferente frente a personajes más caóticos. Esto lo convertía en una opción atractiva para públicos variados. Participar en campañas comerciales demuestra el valor que el estudio veía en su imagen. También evidencia su capacidad para adaptarse a diferentes estilos visuales. Pasó de ser antagonista animado a rostro promocional. Esa transición confirma su impacto más allá de la pantalla. 15. Ha tenido varias voces después de la era clásica. Después del fallecimiento de Mel Blanc, quien fue su voz original, otros actores tuvieron que asumir el reto de interpretarlo. Reemplazar una voz tan icónica no es sencillo, porque el público ya asocia cierto tono con el personaje. Los nuevos actores intentaron mantener esa calma característica y el ritmo pausado al hablar. Cada etapa moderna ha aportado pequeños matices, pero sin alterar su esencia. Esto demuestra que el personaje está bien definido más allá de un solo intérprete. Cuando una figura animada puede sobrevivir a cambios de voz, significa que su identidad es sólida. Marvin logró mantenerse reconocible incluso con diferentes actores detrás del micrófono. Esa continuidad permitió que siguiera apareciendo en series recientes. También ayudó a preservar su personalidad clásica para nuevas audiencias. La evolución de sus voces es parte de su adaptación al paso del tiempo. ¡Hola! Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!